Bienvenidos chicos a nuestras vacaciones. La idea del viaje es visitar las 7 islas de las Islas Canarias. Estamos en Lanzarote ahora mismo. Esa isla de allí es la siguiente que iremos dentro de unos días, Fuerteventura, donde dicen que es preciosa y que sopla el viento. ¡Hola! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡La tengo, eh! ¡Esto es una grieta! Yo tengo otra grieta aquí. Oh, Dios. ¡Wow! Mirad qué pedazo de playa. Bam, 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 montañita. Y ahí la tienes. ¡Let's go! Madre de Dios, y podríamos terminar aquí el vídeo de Lanzarote. Pues tócame el cipote. Es una perra, que lo sepa. Nos tenemos que ir, chicos. Estamos en Fuerteventura. Hay que ir ya al coche. Fuerteventura. Llegamos a Fuerteventura, chicos, y lo primero que te encuentras es ¡pam! Un pedazo de puto molino eólico gigante, ¡Dios! Yo, chicos, es entrar a una tienda y ver simplemente esto de aquí, y os prometo que no es una promo con Grefusa. Me encanta. Buenas. Las 5 de la tarde. Siesta time, ¿no? Esta persona quiere hacer siesta. Andaluces, representadme. Yo he ido a por otro de mis mapas porque es como mejor te mueves para visitar Fuerteventura. Tenemos que hacer una organización. Chicos, ya hemos llegado a... ¿Esto se podría llamar hotel? Esto yo creo que es una casa rural, no sé cómo llamarla. Hemos entrado a la habitación y he visto 4 mosquitos volando y me he rayado tanto que me tengo que tumbar aquí a asimilarlo. Mirar cómo está. He visto esta camita así a ras del suelo y digo, Pues me renta. pues qué mejor momento para hacer así. ¡Dopamina! Y subir una escopeta. Os voy a enseñar yo la casa. Esta es la puerta por la que nos va a entrar la luz todas las mañanas. Dar luz, fuego y destrucción por ahí. Esto es ponía jacuzzi. Es jacuzzi. Deja de despertarte y que te esté alumbrando ese pedazo de rayo por ahí. Tenemos tapadito, pero no sé, no es que se mira la divinidad. Literalmente ahí es para apoyar las cosas, el jacuzzi, la camita, ese es el borde de la cama con el que me voy a estar pegando toda la noche. Armario humilde. Y por aquí tenemos la tele y una repisa con una mantita por si vemos que tenemos un poco de frío estos días. Vale, voy a hacer una cosa que a mucha gente le interesará, que es una prueba de velocidad de internet. Bueno, aquí tenemos 20 megasimétricos. Da para paja. por ejemplo. Por ahí tenemos la habitación y luego aquí tenemos un humilde bañito que nos han dejado por ahí jaboncitos naturales, la ducha. ¿Hay vídeo para por aquí lavarse la polla? está el bidet para lavarse la polla, el culo y el cagadero. No me lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha costado más este sitio que el de Lanzarote? 330 euros la noche. No sé si Fuerteventura es la isla más cara ahora del Atlántico. En las fotos lo escogimos porque parecía otra cosa. ¿A ti te pareció mejor en las fotos que en la realidad? Sí. A lo mejor me han incluido 50 euros por mosquitos. Yo creo que Mira, chicos, os enseño. Madre mía, cómo pega el sol aquí. Dios santo cielo. Os enseño el exterior, que si no luego me decís, Gref, será por eso, enséñalo todo. Pues mirad, literalmente vais a ser mi pop. Esta es nuestra terracita y realmente ahí tenemos el coche. O sea, es this and this, no more. Llegamos aquí y tenemos la piscina. Tocotón. Aquí había 2 italianos totalmente secos al sol. Mira dónde estamos, chavales, mira todo esto. Sí, es que es una locura. Creo que Fuerteventura es la isla más desértica de todas. O sea, aquí se han grabado pelis 100% porque mirad estos paisajes, por Dios. Si aquí que crezca un árbol es una bendición, es un milagro. Vale, chicos, no contaba con eso. Tenemos un gallo, nos despertará. Sí. Y poquito más, es que este es el recinto. A ver. Otra cosa no, pero... ¡Opa! Tranquilidad, la verdad que tenemos. Poco viento hace, ¿eh? Para lo que esperaba yo aquí en Fuerteventura, que de aquí no me voy sin probar el windsurf, el kitesurf o el tiki-tiki surf, el que sea. Además aquí se hace el campeonato del mundo, pero 100% hay que probarlo. Ahí tenemos nuestro carro, grande Cupra, que nos lo llevamos por las islas en el ferry. Y nos han dado un mando, aquí lo tenéis, que si lo pierdes, pues creo que te cobran 80 euros. Para que veáis también el nombre del sitio, que si no luego me decís, hostia, Gref, no das toda la info. Alma Calma, Hotel Rural, Fuerteventura. No,
calmado estoy, la verdad. Por cierto, no sé si lo notáis, pero hemos vuelto al 1080-60. Supongo que en los vlogs mejor así, ¿no, chicos? Más FPS que el 1080-50, que es muy parecido, pero es que el de Lanzarote, pues bueno, teníamos ahí la cámara recién unboxeada y fue lo que hubo, ¿no? Os lo recuerdo en este momento inicial de Fuerteventura. Espero vuestro like, vuestra suscripción, si os estáis sintiendo parte de las vacaciones con estos vlogs tan caseros. La verdad que hacía tiempo que no grababa así, pero yo creo que es como mucho más natural. No significa que sea mejor, pero sí diferente. Es más natural, más cercano y al final es como si os hubiéramos adoptado y estuvierais de vacaciones con nosotros. Bueno, no creo que lo hayáis hecho, pero en el blog de Lanzarote os dijimos que si llegábamos a 100.000 likes, como que subíamos el siguiente blog, en este caso el de Fuerteventura, al momento. Aquí lo mismo, chicos. Lo que pasa es que 100.000 pedazos de likes son... Vámonos a ver un poquito la islita. Lo que nos dé tiempo hoy, que son ya las 6 y anochece en breve. Creo que Fuerteventura es la isla más antigua de todas las Islas Canarias. No sé cuánto tiempo, lo he leído por ahí, que lo ponga el editor, que labure. Y también dicen que Fuerteventura es como la playa de las Islas Canarias, porque aquí hay tantas playas que no tiene sentido. Y por eso, Sofi y yo ahora mismo estamos yendo a una, ¿no? Porque si hay tantas playas, hostia, no nos va a dar tiempo en 3 días. Incorrecto. Estamos yendo a ver el volcán de Calderón Hondo. De mi culo hondo. Que parece que digas, pero si acabamos de ir a ver un volcán, pero es diferente. Cuando lleguemos entenderás. Y de ahí, cuando estemos sudados, porque es una rutita, nos vamos directos al agua. Esa es. Pues hay aquí unos cuantos compañeros, ¿eh? Debe ser este un volcán muy volcanoso. Mira ese pibe meando y todo. No, ¿pero qué haces? La piedra que marca el inicio. Uy, qué guapo que haya este suelo, ¿no? Para si te caes hacerte como muchísimo daño, Dios. Parece que hay bastante gente dentro de que habrá 30 personas, pero bueno, eso ya para mí es miedo social. No os lo vais a creer. Pero ahí está. Ahí está la verdadera ardillita. ¡Hola! ¿De dónde salen estos animalitos? Teníamos que haber traído alimentos para que yo le diera. Unos cacahuetorros. Hola. Bueno, le puedo dar mi pene. ¿Le podemos dar tu cacahuetito? Ese cacahuete es muy pequeño para ellas. Ya, se van a quedar con ¡Mira qué vistas! Última subidita trambólica, pero nada para estas piernas y este culo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Boom! Normal que no se pueda pasar. Si ahí te matas, niño. Dios, imagínate cuando esto estaba en erupción y ahí con lava y todo. Espérate, que acabo de mirar para atrás y estoy viendo las vistas. Mirad. Ahora tienes que gritar, soy el rey del mundo. ¡Soy un pedazo de gilipollas! Bueno, pues vaya rutita de 5 minutos que me has traído, ¿no? ¿Vamos a la playa o qué? Hala, vamos a mojarnos. Yo, ¿sabéis lo que pienso, chicos? Cada vez que vengo a estos lugares tan antiguos, me voy a meter en esta casita, en la que seguro que alguien ha follado. Siempre que visito un lugar que tiene tanto tiempo, se me viene a la cabeza el decir, anda, que no molaría tener un simulador del tiempo en el que pudieras retroceder muchos años y todo tu alrededor fuera cambiando hasta el punto en el que estás en la cima de ese volcán, que lo ves en erupción y lleno de lava, y en su momento quedaba más miedo. En fin, no sé si habrá algún millonario que esté viendo el vídeo que no sé, que pueda patentar esta idea, a lo mejor con unas gafas de realidad virtual. Pero claro, no sería real, ¿no? Imagínate retroceder tanto tiempo que ves ahí, no sé, los dinosaurios y cosas. No me lo puedo creer, chicos. Antes aparece este pana con la camiseta de Jurassic Park. Es que estaba hablando de los dinosaurios. Ah, pues mira. ¿Tú crees que por aquí pasó alguna vez un T-Rex? A mí me da como un aspecto súper prehistórico el Sí, sitio, poco sí, es súper desierto. ¿Cómo coño hemos llegado aquí? No lo sé. Chicos, no sé cómo explicaros esto, pero me ha entrado una necesidad imposible de explicar y de contener, de subir esa cuesta a tope corriendo. Llamadme gilipollas, llamadme gref, llamadme aventurero, pero necesito subir eso corriendo, ¿vale? Se te va a volar la gorra. ¿Cuánto tiempo crees que tardo arriba? 40 segundos. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Eso es poco. Es una locura, 40 segundos. Yo creo que es muy poco, pero lo voy a intentar. Preparado. Listo. All the hating that they doing, that shit motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Yeah, my motivation. Motivation. All this money on my mind, that's my motivation. Uy, 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 uy. No sé si ha sido más complicado subir o bajar. Durillo, chavales, durillo. ¿Qué necesidad? Ninguna, pero pones el corazón a tope al cuerpo en un momento
Oh, me gustan los putísimos hits. Vamos a la playa, por favor. Sí, mira, playa de Corralejo. Esa suena a... Que te como todo el pellejo. ¿Lo malo? Mira, guapetones, llegamos aquí casi sin llamar la atención. Al pueblo de Corralejo. Oh, es la playita esta. Joder, cómo entraba un doner kebab Kashmir. Lamentablemente tendremos que ir a este Avanti Hotel Boutique con 18 estrellas Michelin en la puerta. No me lo puedo creer. Mira qué cartelito. Ahí están Peter y Agus jugando y la playita justo detrás. Pero en realidad esta playa es pequeña. La que había visto Sofi era mucho más grande que está para allá. Ya se está abrigando. Hace fresquito, ¿eh, gente? Aquí en las islas durante el día 30 grados máximo. Estamos en agosto. Y claro, cuando se esconde el sol, cuidado que yo traigo aquí a mi padre y viene con la chaqueta de plumas. Mañana la idea es ir a una playa bonita con arena y agua transparente y muy chulita. Hemos preguntado si podemos cenar y nos han dicho, si os sentáis ya sí, después no. Y yo, pero si vengo en 10 minutos o en 20, dice, complicado. Claro, literalmente no son ni las 8:30. Yo a esta hora hay veces que he comido. Os explicamos, chicos. Ya se ha ido la luz, pero tenemos otra. Muchos diréis, ¿tú no te ibas a bañar? Sí, yo muy valiente, subiendo una cuesta al lado de un volcán, y cuando he llegado aquí a las 8 de la tarde con prisa para cenar, con más frío que frisco y el sol bajando, pues he dicho, mejor esto. ¿Salmorejo? Claro, la gente nos dirá, ¿por qué coméis salmorejo? Estáis en las Islas Canarias. Esto es típico de Andalucía. Claro, venimos de Sevilla, entonces... ¿Pero qué pasa? ¿Que por estar aquí tengo que comer papa arrugada, mojo picón, escaldón todo el día? Sí, come. Parece jamón, pero no. Es cecina de León, de donde es mi amigo Jesús Calleja. Un besito para él. Besito, Jesús. Chicos, que a veces se me olvida que queréis saber cómo están las cosas. Bueno, yo de verdad es que con el salmorejo, gazpacho no puedo, es mi debilidad. La diferencia entre el salmorejo y el gazpacho es que el salmorejo lleva pan y también hay verduras que no lleva, que el gazpacho sí. Lo que sí que tengo que decir es que de carpaccio viene bien de cantidad, ¿eh? Yo os digo sobre la cecina, una vez fuimos a un restaurante de Barcelona, no hace mucho, que nos pusieron una cecina y nos ha pasado que probáis algo muy bueno y a partir de ahí es como difícil superarlo. El restaurante se llamaba... Carnal y la Madurada, que son como de la misma franquicia. Voz y madre mía. Y madre mía. Estaba... muy rico, ¿eh? El pulpo y las gambas estaban muy ricas. Y para terminar tenemos tucu. ¿Esto qué es? Estos son costillas. Pero yo me imaginaba que iban a ser como las chiquititas, como de cordero. Yo también, pero vienen así ya partiditas. ¿Cómo estaban las costillas, Sofía? Ya está, no digas más. ¿Que me las he tenido que comer igual? Sí. Estaban muy secas, las pobres. Estaban muy secas, muy tristes. Me acabo de pegar como un ostión que no tiene. Bueno, chicos, ahí acabamos de cenar. Como Sofía ha ido al baño, pues aquí estoy. El restaurante se llama Rompeolas. Me ha dicho el camarero que es argentino y que él le dice el rompebolas. Podéis venir. Estaba rico. Hemos salido por unos 50 euros por cabeza. Que oye, pidiendo gambas y tal, me lo esperaba más caro, ¿vale? Así que vosotros hacedme caso a mí. Id a los sitios que yo os diga que llegaréis cerca. ¿Qué te pareció el rompebolas? Puede venir la gente, pero no pedirse las costillas. Y chicos, nos vemos mañana, ¿vale? Que ahora toca hacer ahí unas gestiones y ya mañana nos bañamos. A ver si venimos a Fuerteventura, que aquí hay más playas que en toda España. Chicos, no sé qué ha ocurrido. Ha sido apagar la cámara y de repente... Mirad esto, estamos aquí en una mesa. Ha aparecido un crepe de Nutella, una tarrina de Kinder Bueno y un gourmet de Nutella. ¿Pero qué es esto? Ese cabrón de allí ha tenido toda la culpa. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo se nota que ganó? Si no, no estaría comiendo esto, ¿eh? A ver, es que hemos entrado para ver lo que hay. Sí. Y este hombre nos ha dicho, os invito a algo. Claro. Y hemos pedido 3 cosas. Hazle promo a esta heladería. Bueno, estamos en el momento, Corralejo. Tenemos 2, dentro de poco viene la tercera. Y os vemos por aquí, se llaman todos El Momento. Y muchas gracias, Aref, por todo. Bien, lo tenías estudiado, me ha gustado. Buenos días, gente. Día 2 en Fuerteventura. Y nos vamos a entrenar al gimnasio. Hay que estar activos. Día de cuidado porque Sophie G se va a quitar las uñas estas gigantes que lleva de Dragon Ball que le molestan. Yo me quiero recortar la cantidad de pelos de cabrón que llevo en la cabeza y queremos entrenar. Y tranquilos, luego ya iremos a una playa, ¿no? A ver si aquí hay 150 playas y... No sé si nos bañaremos porque... Hoy nos bañamos 100%. Yo es que lo paso muy mal. Entre el agua fría y el aire que hace aquí, la verdad es que lo paso mal. Y hay que ir a visitar las dunas y visitar cositas. ¿Hoy vamos a las dunas? Sí.
Hoy vamos a las dunas de Corralejo, vamos a la playa de Corralejo. Es que hay un montón de sitios para ver, chicos. Lo que pasa es que se nos complican un poco las mañanas. Pero si hoy hemos pegado un madrugón histórico, gente. Hoy 10:30 he salido de la cama. Estoy que no madrugaba tanto desde que iba a segunda hora en el instituto. Cojonante. Señores, es la primera vez en mi vida que vamos a un gimnasio Esto es muy heavy. y están en obras al mismo tiempo, pegando martillazos. Esto es brutal, no me lo puedo creer. Mirad lo que he encontrado. La vieja confiable, la temida. Ahí me voy a hacer un hit para terminar. Es acojonante que están en reformas. Estamos entrenando, esto es brutal. Nada, chicos, me he encontrado esta cámara por Corralejo. No sé de quién puede ser. Es mía, cabrón. ¿Tú quién eres? Colega de Nilo Ojeda. Nilo. ¿Vale? Bueno, Nos vemos. Está guapo. Señores, soy un hombre nuevo. Mira, mira, mira. Y mirad las uñas de Sofía. Vais a flipar, ¿eh? Tuki, 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 tuki. 2 horas, señores. Yo siempre admiraré la capacidad de la mujer de aguante y tiempo de cuidado. Es una cosa espectacular. Incluso, esto sí que te tengo que pedir ayuda, Sofía. Estaba tranquilamente con el móvil, se acerca unos chavales y dice: muchacho, ¿crees? Te vamos a regalar una camiseta de aquí del equipo de baloncesto de Corraleo. Mira. Mira qué cosa, mira qué camiseta me han regalado. Del Los Tocones. Ahí está, para qué comer, ¿no, gente? Y luego ya 100% baño. ¿Te crees? ¿Cómo está bien? Muy bien, tío, aquí blogueando. Mirad, gente. Qué complicado. Chicos, ayer estuvimos justo allí, ¿vale? Mirad qué bonita se ve la playa. Y vamos a comer aquí, que nos lo recomendaron. Pescadito muy bueno, pero no sé yo, ¿eh? Lo mismo me tiro ahora mismo ahí. Vale, chicos, obviamente hemos tenido que salir volando de ese sitio, pero hemos encontrado otro lugar. ¿Y sabéis cuando por la carta ya sabes que va a estar todo muy bueno? Yo en este sitio lo he notado. Una ensaladita de tomate canario y burrata. Buenísimo. Soy la persona que más le gusta el tomate ahora mismo de Fuerteventura. Almejitas. ¿Puedes probar una, por favor? Que viva la comida. Seguimos con chipirones con pisto. Ira. Está bueno. Espérate que ha sido a pagar y ha llegado fritura de pescadito. Bim. Tenía muchas ganas de probarla. Y papa arruga. La papa arruga aquí se hace, creo que se mete la patata en agua con mucha sal y se tiene ahí un tiempo. Que bueno, pues se arruga, mirad. Quema como su puta madre, pero está muy rico. Gente, lo de siempre, han conocido a Sofía y de repente nos han servido estos postres. Mira qué torrijo y qué panacota, mira cómo se mueve. Esto es una putada que te conozcan tanto porque, claro, nos invitan así a unos postres y ¿qué vamos a hacer ahora? Queda de mala educación no comérselos. ¿Esto es panacota? Yo sé que no soy muy de dulce, porque yo soy más de salado. Pero llevo 3 cucharadas por lo que sea. Pero sin ser de dulce, todo está bueno. La torrija que podría ser un filete empanado. Esto le gusta tanto a mi madre. Mamá, si estás viendo esto, nos lo han puesto aparte porque Sofía es alérgica No le digas que luego la gente me echa nueces para que me pasen cosas malas. a algo. Señores, otro sitio que os tenéis que apuntar. Casa Cecilia. Hemos comido muy bien. ¿Me puedes sacar una foto? ¿A quién buscáis, tío? Perdón, chicos, que hay con todos los chavales. Claro, como ya hemos venido varias veces aquí a Corralejo, yo creo que me han metido un GPS en el ano y me geolocalizan en... Es lo que os digo. Salúdame, tío, ahí del vídeo. Hola, puedes venir, que me quiero hacer una foto contigo. Pero ¿cómo voy a ir ahí arriba si estás en un segundo piso, cabronazo? Bueno, hemos salido por unos 100 euros en el restaurante. Nos han invitado los postres, eso sí. Pero la verdad que estaba todo muy rico. Yo os paso review, chicos. Os lo recomiendo. ¿Eso es rey? ¿Eh? ¿Qué tal? Todo bien. Todo bien. Mucho gusto. A ver, es lo bueno y lo malo de... Pues irte... Hola. Es normal que la gente me encuentre si corre más que yo. ¿Cómo estás? ¿Puedes hacer un vídeo para mi novio, porfa? Michel. Claro, Michel. A 4K y todo. Michel, un saludito muy grande. Cuídala, crack, te quiero. Lo que os decía es lo bueno y lo malo de irte a un sitio de vacaciones, pues que obviamente la gente te conoce. A mí este sitio pues me está gustando mucho, pero es complicado estar tranquilo según en qué lugares. Pero bueno, joder, cosas buenas, cosas malas, jamás me quejaré de ello. Agradecido. Gente,
Acabamos de llegar a la playa de las Palomitas. Por fin llegó el momento de ver playas de Fuerteventura. Se llama la playa de las Palomitas porque si os fijáis, no es arena, son todo piedrecitas así blancas. Cuando vine hace 6 o 7 años, que ya estuve en Fuerteventura, esto era full, todo lleno de las piedrecitas blancas pequeñas. ¿Y ahora ha cambiado? Yo no recuerdo que hubieran estas de color negro y entonces creo que hace que pierda un poquito la esencia de la playa. Porque ahora son palomitas, pues, negras. Antes cogías un puñado y eran todas blancas, entonces te daba la impresión. Hostia, es verdad que literalmente, parecen como palomitas, tío. Y hay muchos carteles alrededor de la playa y avisan de que por favor la gente no se las lleve porque hay mucha gente que lo que hace es que cogía un puñado y se las llevaba a casa. Está complicado. Y estas piedras tardan muchos años en poder formarse. También te digo, es una playa más por las palomitas que para bañarse. Correcto. Por eso vengo yo full deporte sin intención de bañarme. No. ¿Eres de Gref? No. ¿Estás grabando? Sí. ¡Ay, te puedo dar un abrazo! A ver. ¡Te amo! Y yo oliendo a culo después del gimnasio. ¿Puedes tener un video, chicos? Síganme en Instagram. ¿Qué? Espera, que tengo el mundo que salgo súper bien aquí. Ay, se me está quedando sin batería, no me lo puedo creer. Ah. El objetivo, gente, no va a ser otro que encontrar aquí en Fuerteventura la mejor playa posible, que seguro que es también de las mejores de España y del mundo. Así que, vamos a darle. No. No. Oh, wow, lo que tengo ante mis ojos. ¿Qué es esto, señores? Es una jodida duna. Las dunas de Corralejo. Estoy de Corralejo que me voy a quitar el... Y lo que hay detrás es lo que imagino que hay, ¿no? Sí. Oh, wow, córrete. Córrete para acá. Como cansa, la arena. Espectacular, ¿no? Y esto es gigante. Todo eso es playa para bañarse. Todo esto son dunas, las playas. Ese sonido. Y esta playa es una, bueno, no voy a decir una de las más bonitas, voy a decir una de las más conocidas aquí, tanto por lo grande que es. No, pero bonitas también porque es muy única. A mí me encanta. Es de arena fina y el mar es una locura. Es que esta es arena God. Y lo bueno de esta playa es que es tan inmensa que aunque haya gente, por ejemplo, allí hay una concentración muy grande, pero entiendo que nosotros vamos a ir aquí, ¿no? Correcto. Donde parece que hay menos peña. Si ponéis playa de Corralejo os tirará para allá, pero yo os aconsejo que pongáis las dunas de Corralejo y entonces venís por aquí y esta playa es más solitaria y más tranquila. Una cosa que no hemos comentado es que aquí en Canarias el sol pega más fuerte porque al estar más cerca del Ecuador el índice de rayos ultravioleta... Bueno, Sofi me lo dijo que era de todos los sitios que ha viajado donde se más puso morena me he puesto. Y ella que ya es bastante negrita de piel. Lo que pasa es que también tengo que decir que yo cuando vine, mis mañanas eran ir a la playa y yo visitaba más por la noche. Este viaje está siendo un poco a la contra, pero aún así espero ponerme morenita. Nuestras mañanas son luchar por despertarnos. Chicos, nos vamos a bañar. A tomar por culo un poco más y os tenemos aquí, os contamos. Chicos, ya hemos vuelto. No lo vais a creer, pero Sofía me quería dejar abandonado ahí en la playa porque me ha enterrado. Hemos tenido que pedir un móvil a unos chavales que nos han conocido y todo para dejaros pruebas de ello. Acojonante. Bueno, era para jugar un poquito. Es que se ha quedado ahí medio dormido y he dicho, aprovechamos. La verdad, buena playa, recomendada, bonita, tranquila. Menos viento que en el resto de la isla. Top, la verdad. La que más me ha gustado de momento. Mañana ponemos el top playas, porque mañana veremos sitios guays también. Que no sabe nada. Hay una cosa muy importante que tenéis que saber, sobre todo si sois como nosotros y como la mayoría de españoles, que no es que cenemos precisamente pronto, como por ejemplo se cena en Europa, que un inglés a las 9 ha cenado y está tucu. Estamos mirando sitios para cenar y ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que, por ejemplo, restaurante de Opepe cierra pronto, a las 9. Es que a las 9, es lo que dice Sofi, no es cerrar pronto. A las 9 es que para mí, si cierras a las 9 eres un sitio de meriendas. Como tarde estoy encontrando cierra a las 10. Que es a la hora a la que nosotros iríamos a cenar de normal a un sitio. ¿Dónde podemos ir a cenar más tarde? Al Corralejo. Al Corralejo. Pero es que, chico, no quiero ir más al Corralejo, de verdad. Han puesto carteles en el Corralejo con mi cara. De se busca. Hay una cabra en una bañera. Y no es un chiste, es real. Un gato dinámico. O sea, se le ve bien cuidado, buen pelaje. Estás un poco gordo, gato, ¿todo?
A ti te alimentan bien y no te preocupes de nada. Los gatos son tan humanos. Os necesito, pero os odio. ¿Dile algo a la gente? Muy bien. Lo último que me esperaba yo ahora. A tomar por culo la cena. A follar. No os lo vais a creer, chicos. Uno de los sitios que he encontrado abiertos. Efectivamente, me voy a ver obligado a comerme no solo una hamburguesa, que es esta de aquí y esta es la de Sophie, que creo que es la misma, ¿no? Sí, yo le he cambiado algunos ingredientes. No solo una, sino dos. Esta es de pollo, ¿eh? Tampoco os pongáis nerviosos. Y hemos pedido unas patatas que son de aquí, de Fuerteventura, que llevan queso por encima y trufa. Son moraditas. Son patatas moradas, que ha dicho el chico que crecen aquí en la isla. Yo me cago encima ahora mismo. Está muy buena, ¿eh? Está muy rico. No, esto ya sí que no, chicos. Estábamos por irnos del restaurante, hemos dicho no queremos nada más. Y de repente han aparecido en la mesa unos pequeños de Nutella. Esto está caliente, ¿eh? Apuntaros a este sitio, brutal. Tendréis que venir para descubrir lo que cuesta porque nos han invitado. Pero seguro que estaba bien de precio y de verdad riquísimo. ¡Llegó el día! ¡Llegó el día! ¡Llegó el día! El día de descubrir lo más impresionante de Fuerteventura. Nos vamos para el sur. ¿Eso qué es? ¿Son animales? ¿Son cabras? ¿Son qué? ¡Mira cuántas hay! Creo que son cabras. Esto seguro... Porque aquí es muy típico el queso. ¿Y les están dando de comer ahora o por qué? Y todas. Dime ahora mismo dónde estamos, por favor. Estamos en Aguas Verdes. Vamos a venir a ver si realmente es tan increíble como salen las imágenes. Este es uno de los sitios más famosos de la isla. Ahora entenderéis por qué. Joder, con la rutilla, ¿no? Ruta que llevamos calzado especializado siempre. Mira lo que hago por aquí. ¡Pam! Me cago en mi puta madre. Eso no me lo esperaba. ¡Mierda! Estaba mirando el salto y de repente he visto el agua venir y digo, mierda. Vale, chicos, aquí lo tenéis. Se generan como unas piscinas naturales, como con el agua del mar, dependiendo de si sube o baja la marea. Y mirad esta locura de aquí. Es que claro, me da miedo meterme porque no sé lo profundo que estará esto. Se lía y se está liando. Mira, ya hay gente bañándose, vamos a ver. Señores, están muy camuflados, pero fijaros la cantidad de cangrejos que hay ahí. Es una puta pasada, tú. Está toda la familia ahí. Chicos, yo me tiraría, pero es que tengo que grabar. Un buen bañito de buena mañana para despertar. Qué locura que haya reservado esta parte para nosotros. Chicos, denle like y suscríbanse. Uy, qué rica que está, uy. Ay, un cangrejo me ha mordido la polla. Está muy fresquita. Y aquí mola porque las olas no te empujan, rompen. Bueno, hay un poco de corriente, pero bueno. Eso. Aquí lo ideal es venir con unos... ¿Cómo se llama? Escarpines. Y eso mola, te da confianza. Esto está muy top, ¿eh? Es muy heavy como hasta donde parece que no hay corriente, cuesta salir. Ha habido un momento que digo, tío, no estoy avanzando, me está dirigiendo el agua. Tened mucho cuidado porque aunque parezca que no hay corriente, el agua te lleva y te controla. Y es muy heavy la fuerza que hay ahí y parece que no hay nada. O sea, no me puedo imaginar en un sitio que haya oleaje más fuerte, que las rocas no rompan aquí la ola. Es muy impactante el mar, ¿eh? ¡Hola! Está fresquita, pero está muy rica la... Es muy rica como... Pues gente, os lo voy a decir, me gustó mucho este sitio, ¿eh? Además sales y como no hay arena... Ahora mismo ya te secas al sol con el viento, que por cierto tampoco hace apenas viento en esta parte. Y no sé, me siento como muy limpio, más que cuando vamos a la playa normal. Vale, gente, nos vamos pitando porque tenemos que llegar a un sitio. Llegamos tarde. Me hace mucha ilusión ese sitio. Sofía está un poquito asustada y tal, pero es que aquí en Fuerteventura había que hacerlo. Nothing can beat Jet to Holidays. And right now you can save £50 per person. No me lo puedo creer, Jet to... La gente entenderá el meme. Imagínate tú y yo y tú, los dos, haciendo kitesurf por primera vez. Cómo no, chicos, estando en Fuerteventura, hace muy poco viento.
sea, no hace viento, literalmente. Pues tomamos el sol y ya. Estoy muy rayado. No puede ser. No puede ser, realmente no puede ser, chavales. Mi suerte es la de... Fuerteventura. Solo con el nombre ya sabes que hace viento. Y el día que venimos, mirad el viento que hace. Hace el mismo viento que en mi pueblo de Murcia. No hay viento. Nos han dicho que es muy raro que pase esto, pero que eso, que ahora mismo no hay viento, que nos podrían dar como la clase teórica de seguridad, pero que ahora mismo las condiciones no son para hacer kitesurf. ¡Oh! Igualmente vamos a confiar, vamos a pasar la teoría para ya tenerla hecha, y yo confío que no sé, tío, que de repente la bandera de allí del fondo haga... O esas de ahí arriba, diréis, Gref se mueve un poco ya, pero eso tendría que estar así. No vamos a permitir que se libre Sofía, ¿no? De volar un poco. Estoy súper emocionado por esto, no sé ni por qué. También os digo, esto no sé cómo cojones lo vamos a grabar, porque está medio complicado. Luego os digo. Sofía lleva unos 15 minutos para ponerse el neopreno, ¿vale, chicos? Es que manda la talla chiquita. La mitad de la clase, con las gafas estas termo. Chicos, nuestro profesor, ¿cómo te llamas? Mathieu. Matt está bien, o Mathieu. Mathieu. ¿De dónde eres? De Francia. De Francia. Ya tenemos la equipación puesta, llevamos chaleco, que esto entiendo que es por si te caes al agua poder flotar. Sí. Llevamos el arnés, que es todo este cinturón, y luego el neopreno. Y también llevaremos casco, pero cuando sea necesario. Vale, chicos, estoy muy impresionado. Ya hemos recibido la clase teórica, porque jamás hubiera imaginado que el kite, que es la vela, la cometa, es tan grande y hay tanta distancia hasta ti. O sea, no sé si se aprecia, pero ahí está el instructor con Sofía. ¡Qué puta locura, señores! O sea, esa vela es de 9,5 metros. Sí. ¿Y cuánta distancia hay desde la vela hasta nosotros? 20 metros. ¡20 metros! Bueno. Acaba de salir volado un poco de aquí a allí. Es una sensación bastante indescriptible, porque es como que te comunica... ¡Oye, oye, oye! ¿Eso qué es? Mira, mira. Uy, 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 que se va. Es como estar en sintonía con el viento, y realmente hace falta estar muy concentrado, porque con los movimientos de la muñeca lo controlas, y a la mínima que haces algo brusco te vuela, y es muy imponente sentir la potencia del viento, y eso que no hace tanto viento. Bueno, chicos, despedidos de Sofía. Va a volar y se va a Marruecos, que está en esa dirección. Cuando he visto que te arrastraba a ti, he dicho... No, es que tiene fuerza. Estás haciendo súper bien, ¿eh? Muy, pero que muy bien. De verdad que no te das cuenta lo difíciles que son algunos deportes hasta que los practicas. Me ha pasado con el boxeo, con muchas cosas, ahora con esto. Wow. Chicos, perdemos. Perdemos a Sofía. ¡Pero no lo sueltes! ¡No! 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 Vale, gente, yo no sé si... Como peso tan poquito que ha habido un momento que me ha dejado sola. Literalmente he volado. Me lo he limpiado. No sé cómo se va a ver esto. No es muy heavy, pero escuece muchísimo. Y aquí en el pie, mirar también que me he desgarrado todo. Así que yo por hoy creo que yo ya. Vamos a dejarle el turno a David y que vuele él. Rayada mesopotámica, señores. Si algo podía salir mal, ha salido, y por algo el kitesurf pues es un deporte extremo. Es como que se ha ido el profesor un momento al kite, le ha dicho a Sofía aguanta. Claro, ella sin experiencia, ha habido un momento que el kite ha cambiado de posición y ahí ha volado, pero volando. La tenía justo delante y he visto como de repente todo muy rápido. La cometa se la llevaba y yo así impactado. Bueno, ha sido una cosa terrible, la verdad. Es que a mí se me ha ido muchas veces de decirme vuelo, y antes el profesor me tenía que tener cogida porque me volaba. Soy muy petit, gente. Luego la gente dice que tengo jamones, pero... Y claro, y ahí en teoría si te lleva, lo que tienes que hacer es soltar la barra, y ahí es cuando el kite pierde fuerza, pierde potencia, pero tú con la tensión del momento como que te agarras, dices, Dios, que me lleva. Claro. Entonces ahí esa tensión te la soporta el viento, te la soporta el kite, y ahí ha sido cuando Sofía ha salido disparada. En otras palabras, hemos estado aquí 3 horas y justo cuando ha pasado eso... Quedaban 5 minutos. El profe me ha dicho, bueno, ya estaría. Se ha metido un ostión de la polla y no hemos hecho eso que estáis viendo ahí. Y
ahora hay que pagar y estamos sin comer y son las 5 yo... Y hemos alargado... Lo peor de todo, sabéis que, chavales, no es que me duele. El pie es que como que me lo he abierto así para atrás y he apoyado O sea, aquí. no es esta herida, es lo de dentro, ¿no? O sea, que ya veremos esto, el bollo que me va a salir mañana. La herida escuece de la hostia porque es como que me he hecho muchos cortes chiquititos y tengo arena dentro. ¿Sabéis lo que pasa? Que en la playa había rocas, entonces cuando ha Claro, salido o sea, disparada... tengo arena dentro que es que yo no sé si eso se ve, pero escuece. La próxima vez, chicos, probamos eso, que van ahí como con un ala delta, sujetándolo y surfeando. Espectacular. Y me dice, para tú tener tu material y ser independiente, lo suyo es hacer un curso de 9 horas. Y digo, bueno, hoy hemos hecho 3. Dicen, no, erais 2, la mitad del tiempo has hecho 1,5. Yo, me cago en mi puta vida, chaval. Lo bueno es que no hemos pagado 290 euros para que Sofía se escoñe. Efectivamente, chicos, buscando nuestra comida. Hemos tenido que atracar esa gasolinera para compensar que Sofía se ha escoñado. Voy a sacar cosas y tú dices mío o tuyo, ¿vale? Mío. De los dos, porque las patatas Munchito son canarias y las queríamos probar. Con ajillo. Mío. 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 Chicos, nunca había visto pipas que parecen como de lujo, ¿no? Y de Grefus gourmet. ¿Qué? Los he tenido que pillar solo por eso. Mío. Pero qué cojones. Me dio que pillar un maximum mío. ¿Esto es coña? ¿Has pillado pistachos también? Mío. 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 Cota. Chicos, bienvenidos a una de las mejores playas de Fuerteventura y del mundo, seguramente. Estamos en la playa de Sotavento y estamos aquí refugiados al lado de un baño porque no tiene sentido el viento que hace. Hace tanto viento que se levanta la arena y hace daño en el cuerpo. O sea, la toalla que se ha puesto Sofi es porque te impacta la arena Pega y y hace duele. daño. Y la playa es espectacular, va a ser imposible hablar con la cámara. ¡Oh! ¡Wow! O sea, no puedo mirar para allá de la arena que viene de esa dirección. ¡Oh! Y no me preguntéis cómo, la playa tiene 2 orillas, a la derecha y a la izquierda. ¿Qué cojones, tío? Guay, es espectacular. Mirad la cantidad de agua que hay ahí, que es muy bajita. ¡Qué locura! Parece brutal, chicos, y de las playas más bonitas que he visto en mi vida. Pero aquí es casi insoportable estar ahora mismo. No, desde luego que si quieres hacer windsurf o kitesurf, el lugar perfecto del universo. ¡Yo! De verdad que la playa de Sotavento, hace justicia al nombre. Mira el cartel aquí, ¡pam! Ya no hay ahí. ¡Epa! Uy, me dan los potitos. Vale, ¿estamos listos para ir al coche? Estamos ready. ¡Corre! ¿Ir a la playa o ir a la guerra? Se levantaba toda la tierra, te daba de cara. ¡Buah, chaval! Señores, mirad por un momento el paisaje. Coño, he escupido y todo. Eso que veis ahí arriba son las nubes arrastradas por el viento, aplastando la montaña. Hace mucho viento ahora mismo. Ya estamos al sur de la isla y nuestro próximo y último destino está al sur de la isla. ¿Sabéis cuánto tardamos? ¡1 hora! Mirad eso, llegamos a las 8:10, que se hace de noche el atardecer es a las casi 9. Pero no podemos no ir a este sitio porque es, sin duda, de los más especiales de Fuerteventura, si no el más especial. Así que, vamos. ¡Camino de cabras! Y nosotros somos unas. Ese hombre lo que no sabe es que si sigue ahí, sale volando. ¿Dónde estamos? Esto ya es, yo lo épico. Literalmente peliculita. Pues, chavales, vamos allí. ¿Veis que ahí pone casa de los Winter? Es esa que ya está allí al fondo. Es una casa llena de leyendas un poco turbias sobre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que a día de hoy se han desmentido la mayoría de historias, pero mucha gente contaba que eso era de un ingeniero alemán y que, bueno, pues tuvo cositas que ver con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto... Bienvenidos a una de las playas más impresionantes que he estado en mi vida. Bienvenidos a la playa de Cofete. Mirad lo que es esto. ¡Dios! No sé si se aprecia en cámara,
lo grandiosa que es esta playa. ¿Qué cojones es esto, señores? Mirad qué paisaje. Y digo que es de las más impresionantes, primero, por lo difícil que es llegar hasta aquí, porque joder el caminito. Segundo, obviamente, por la calidad de la playa que salta a la vista. Pero tercero, y más importante, por la extensión de esta playa y su paisaje, con las montañas y las nubes cayendo aquí detrás. Además, no sé si lo notáis, pero aquí el viento no está. Estaba soplando en la otra parte de la isla y aquí no. Amigos, estamos hablando de una playa de más de 10 kilómetros de extensión. Es una barbaridad. Y mirad lo que hay alrededor. Prácticamente nada. O sea, es que es completamente salvaje. Me dicen que allí hay una sirena y me lo creo ahora mismo. Y lo que también me parece que no tiene sentido, no sé si ahora la marea está baja o qué, toda la arena que hay aquí. Mirad esto. ¿Creéis que me he quemado el pie? Cago en mis muertos. Tucu tucu. Tucu tucu. ¿Qué te pensabas? ¿Que era un corazón? Son 2 tetas, chaval, espabila. Mira, sinceramente no me apetece una polla bañarme porque ya empieza a hacer un poco de fresco. Pero estando en la playa, posiblemente más impresionante que he estado en mi vida, me voy a meter al agua y... que no hay rocas tampoco. Es que me meto 100%. Y Sofi, que está calmando su lesión, pues comiendo sin parar, como tiene que ser, se lo merece. Vale, he llegado a la conclusión que es la playa más impresionante que he visto en toda mi vida. ¿A ti te parece igual o me lo he inventado? Es brutal. O sea, es la mejor playa. Creo que es la playa más increíble en la que yo he estado 100%. ¿Sabes lo que me hace pensar este sitio? Me hace reflexionar sobre lo bonita que puede ser la naturaleza sin que el ser humano ponga una patita. Porque estos chavales es así, a lo largo de los millones de años, tal cual. Yo creo que de lo más mágico que tiene este sitio es que apenas hay intervención humana. Es increíble esta playa. Lo que se ve de la orilla es igual, dentro del agua no hay algas. El agua está limpia, pura. Todo lleno de arena. No entiendo nada, tío. Yo cuando viajo a un sitio es difícil que diga directamente volvería, porque pocos lugares me impresionan. Aquí volvería. O sea, de verdad, qué puta pasada de lugar, tío. Señores, misión secundaria desbloqueada. He enterrado el Cupra. He ido por aquí, donde más arena había en la playa, efectivamente. Enterrado. Como un profundo y tremendo gilipollas. Yo creo que si quitamos la arena de la de delante, como mucho si quieres ponerle ahí la alfombrilla, pero... Es que se está haciendo de noche, estamos a contrarreloj. No hay alfombrillas, no me lo puedo creer. Aquí es donde tiene que ir la alfombrilla y no hay. Oh, wow, me estoy empezando a tungar. ¿Por qué esto cómo lo ves? Esto es lo... No, te lo cargas. Pon la toalla. Laburando por primera vez. Los de Cupra viendo esto. La idea es pillar tracción y ya salir. Ahí va. No está funcionando. Y huele a quemado. Huele muchísimo a quemado. Igual Fuerteventura lo dividimos en 2 días. ¿Pero que ayudemos? Sí, me encantaría. ¿Vamos? ¡Vamos! Sí. Sí que tira, sí que tira. Sigue. Gira para el otro lado. Al otro lado. Y así ya vamos hacia allá. ¡Let's go! Nada mejor que un poco de fuerza humana y la alfombrilla reventada. Gracias, chicos, nos habéis salvado. Los salvadores, ahí está, ¡vamos! ¡Vamos! Dale al conductor, dale. Gracias, chicos. Gracias. Adiós. Qué lío. Bueno, impecable, ¿no? Como nuevo. Mira, pones la gorra ahí. ¡Venga! Tú sabes que el coche ha salido por el empujón que le he pegado en el capó, ¿no? Claramente. O sea, realmente si yo hubiera intentado llevar el coche y tú lo hubieras empujado, Hay un sonido que antes no estaba ahí, ¿eh? Espectacular. A ver. Hostia. Hay una cosa que está totalmente pegada a la llanta. Dime si ves algo
Yo avanzando, Tom. Para. Espérate. Yo creo que es arena que se ha quedado ahí en algún punto de la llanta y hace ese sonido. Me cago en la cagada. Lo bueno es que el GPS va. Bueno, señores, 1 horita o 2 horas después hemos conseguido salir. El sonido de la guagua no cesa. Pues nada, hemos ido despacito. Vamos a ver si comemos algo porque es o como o te devoro. Una locura. Bueno, con una pequeña pizza, chicos, la vida se ve diferente. Mirad la cara de reventados que tenemos ya, Bueno, Estamos muy jodidos. Y Sofía no para decirme que estoy muy rojo. Gente, algo impactante que se me vino a la cabeza en Lanzarote y también aquí en Fuerteventura. Aunque sea verano, agosto, noto que, por ejemplo, bueno, de momento las 2 islas que hemos ido no están masificadas, no hay tanta gente como suele ser lo normal en verano, que está todo petado. Pero es que esto ya es otro rollo, o sea, esta se supone que es como la zona aquí con más vida que tendría que haber en el sur de Fuerteventura. Yo creo que es por la cantidad de guiris que hay, alemanes, franceses, también que son como... Mira, ese de arriba es donde yo estuve, que era donde más fiesta había. Y hay 4 personas. Pero si es que parece la terraza de mi culo, o sea. Y es un sábado a las 23:56. Me impacta muchísimo, quería comentároslo en el culito. Oye, vamos a dormir ya porque este día que ha sido... Por cierto, el sonido del coche, mejor, Había que dejarlo descansar solo. Cupra, os quiero, sois los mejores. ¡Viva Cupra! Mañana ya nos vamos de Fuerteventura, cogemos el ferry a la 1, si todo va bien y no hay ninguna catástrofe más, y iremos a la siguiente isla. La siguiente isla es Gran Canaria. Creo que es la isla donde más gente hay, donde más ciudad hay. Habrá muchas cosas por descubrir. A ver si quedamos con Quevedo. Por la puta cara. Si con estos vídeos te estás sintiendo parte de nuestras vacaciones, comenta Sofi y Gref, adoptadme. Y no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscripción. Os agradece mucho, la verdad, chicos, porque yo creo que nunca hemos grabado de una forma tan natural y improvisada y enseñando el día a día, ¿vale? Venga, si os quiere, máquinas. Queremos a ver si llegamos y dormimos. ¡Besos! Estamos llegando al ferry, chicos. Lo tenemos a la 1, son 12:30. Normalmente recomiendan estar 40 minutos antes. Yo creo que vamos bien, a ver qué pasa. Hemos llegado y un chaval me ha conocido y ha parado el embarque de todos los coches que venía para echarse una foto. Qué barbaridad más grande. Buenas. Buenas. Hola. Vamos a ir con los 4 intermitentes al 1. 4 intermitentes. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí llego con mi Cupra, que ya no suena raro. Y nos vamos para la siguiente islita. Peli negra, peligrosa. Os voy a decir 2 cosas. Este ferry es gigante y llevo un mareo ahora mismo. Esto se está moviendo como mi puta cabeza. Lo bueno es que este ferry solo son 2 horas. Odio los barcos, grandes, pequeños. Por mucho dinero que tuviera, jamás me compraría un puto barco. Me cago en los barcos. Ya se me han visto jodido, que ha pasado por aquí un trabajador y me ha dado una bolsita con hielo y me ha dicho, póntelo en la nuca que te vendrá bien. Como datos vamos a decir que el chico que ha venido a traerle el hielo nos ha aconsejado que no bebiera agua porque dice que eso marea más. Encima yo voy a decir una cosa que David no lo va a decir, pero si veis a alguien muy mareado en un barco, esperar 5 minutos a pedirle una fotillo, porque igual estaba aquí súper jodido a punto de potar y la gente, perdona, una foto. Raro. Así estamos, gente. Se ha tumbado aquí en mitad del salón. Gente, tenemos a la mitad del barco preocupada y la otra mitad pidiéndole fotos y autógrafos. Soy la vergüenza de este barco. La vergüenza no. Ahora, el entretenimiento pues puede ser porque estamos como, mirad, ¿veis? Estamos aquí en medio de todo el mundo. La gente se ha quedado dormido. A ver si aguanta así, que solamente nos queda media orilla y llegamos. Lo que me ha ayudado a tumbarme aquí con
una botella en la cabeza, no ha tenido sentido. Tranquilos, chicos, tranquilos. Ya llegan las conclusiones. ¡Estoy recuperado! Bienvenidos a Las Palmas de Gran Canaria. Mira, 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 lo primero que te encuentras aquí llegando con el coche en el ferry. No confundir con La Palma. ¿Cuánta mierda llevamos en el registro de verdad de las playas? Esto es tétrico. Hay que lavar el coche. Una cosa son Las Palmas de Gran Canaria, que es la ciudad de Gran Canaria, y otra cosa es La Palma, que es una isla de las Islas Canarias a la cual iremos. Pero estoy agotado y llevamos 2 islas, Quedan 5 solo. Es una puta locura, tío. Vale, señores, conclusiones de Fuerteventura. Para mí es una isla que hay que visitar sí o sí. Si eres un amante de la playa, bañarte, eres la típica persona que en verano dice, buah, es que quiero estar en la playa, quiero bañarme, soy de una ciudad que no tengo. Creo que Fuerteventura es tu isla y yo sinceramente sí que es una isla a la que volvería, y nunca he sido un gran amante de la playa, pero es que por ejemplo a mí ayer la playa de Cofete fue una cosa, a pesar de que enterrara el coche, que os lo digo honestamente, me ha enamorado para toda la vida. O sea, lo que yo sentí en esa playa no lo he sentido en ninguna. Aguas Verdes también me gustó mucho, en la zona esa de rocas para bañarte. Yo el sitio que recomiendo y que me gusta mucho, la playa de Corralejo, que es la que está justamente al lado de las dunas, porque para llegar es fácil y me parece espectacular, es muy bonita. Y luego la playa de Cofete, que es la que estuvimos ayer, que es que esa es una barbaridad. Como cosa negativa para mí de Fuerteventura, pues la hostia que me di, la verdad, no me llevo muy buen recuerdo del kitesurf. Sí que es verdad que es un deporte que tienes que tirarte horas para poder controlarlo bien. A ver, nosotros ha habido sitios que hemos comido muy bien y en otros, en el vídeo, no es casualidad que realmente veáis donde se come bien, porque los que se come mal, pues nos da cosa grabarlo y compartirlo. Si no os decimos, venir aquí, recomendadísimo. Sí, realmente donde os decimos que tenéis que venir a comer es porque lo sentimos de verdad. Donde nos callamos la puta boca no lo recomendamos del todo. Es una isla brutal para estar de vacaciones, para estar unos días, pero la gente que vive en Fuerteventura dice, es que aquí aparte de ir a la playa, es que no hay muchas cosas que hacer, es que no podemos hacer nada, nos desesperamos. Me lo dijo el chaval que me cortó el pelo, me lo dijo otra chica que era camarera. Pero bueno, yo creo que estos vídeos tienen el enfoque de los que vamos a pasar unos días a la isla. Así que Sofi, ¿volverías a Fuerteventura? Yo volvería, es la segunda vez que he estado, y volvería una tercera sin dudar. Yo también volvería. Chicos, gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vamos a descubrir la siguiente isla, que es Gran Canaria. Apóyenlo, suscríbanse sobre todo. Y dejar en comentarios lo que más y menos os ha gustado. Y solo llevamos 2 islas de 7. Nos quedan 5, Dios.